Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy día vamos a comenzar a hacer un recuerdo para ingresar a lo que es álgebra y funciones. Es la nueva unidad, la segunda unidad en primero medio. Ya con crecimiento y decrecimiento exponencial dimos término. Por lo tanto, lo que va a consistir esta semana de trabajo es que van a desarrollar la actividad que está como título aquí, cuánto sé, evaluación inicial, que es la que está en el texto del estudiante. Las páginas de los ejercicios están especificados en el documento que se sube semana a semana. Entonces uno de los temas para ir recordando es expresiones algebraicas. Bien, y lo importante de expresiones algebraicas es poder reducir expresiones algebraicas y multiplicarlas. ¿Ya? Reducir una expresión algebraica y multiplicar algunas paréntesis y cosas así. Entonces vamos a ir recordando algunas cosas. Un ejemplo, vamos a comenzar enseguida. Reducción de términos semejantes. Por ejemplo, yo tengo 2x más 3y menos 4z menos 6y más 5z. ¿Ok? Entonces, para ir recordando, nosotros podemos operar con adición y sustracción siempre y cuando la parte literal sea la misma. Entonces, por ejemplo, aquí tengo z, tengo un menos 4z, siempre lo encerramos con la operación. Aquí tengo un más 5z. ¿Qué más tenemos? Tenemos un menos 6i y un más 3i. Y el 2x está solito. Entonces, cuando teníamos parte literal, recuerden, y ya vamos a intentar con otro, que tiene que ser completamente igual la parte literal. Entonces, el ejemplo va a ser con números enteros claro, con números enteros, pero recuerden que aquí pueden haber fracciones. ¿Ya? Es solamente un tema de recuerdo. Puedo tener 2 tercios de x más 3 quintos de y. 4 octavos z y así. Lo importante es que ustedes sepan operar, y de hecho eso es lo que hicimos en la primera unidad, de recordar la operación con números racionales. Entonces no debería haber problemas. Retomando, tenemos 3i menos 6i. Entonces, sabemos que el 2x no lo podemos operar con nadie. Tenemos 2x. Y el 3i. El 3i lo puedo operar con el menos 6i. Entonces 3i menos 6i son menos 3i. Luego, eso ya está listo, lo voy a tachar. Menos 4z más 5z, esos son z, una z, por lo tanto es z. ¿Ok? Y ahí ya no tendríamos más términos que poder reducir. Otro ejemplo, similar a ese, utilizando números enteros. Recuerden que ustedes lo más probable es que van a utilizar números fraccionarios. Pero la base es esto. Bien, podemos tener 3xy más 4xy cuadrado menos 5x cuadrado y menos 7 xy cuadrado más 8xy. Entonces, cuando hablamos de que la parte literal tiene que ser la misma, los exponentes también, correspondiendo obviamente a la potencia que está en la parte literal. Por ejemplo, tengo 3xy. El x y el y están elevados a 1. ¿Quién más cumple con esa condición? Que la parte literal tenga una x, tenga una y además estén elevado a 1.
Aquí no, el y está elevado a 2, el x está elevado a 2, el x está elevado a 1, pero el y está elevado a 2. Aquí, el x y el y están elevados a 1. Ahora vamos a ver si tenemos otro. XY cuadrado. No, x cuadrado y no me sirve. XY cuadrado. Aquí tenemos uno. Con este de aquí. Y ese nos está quedando solito. Entonces comenzamos. 3xy más 8xy son 11xy. Los tachamos porque ya los operamos. 4xy cuadrado menos 7xy cuadrado son menos 3xy cuadrado. Menos 5x cuadrado y, que era el término que estaba solito, no podíamos reducirlo con nadie, porque no había una parte, la parte literal era distinta a las otras. Y ahí estaríamos listos con el segundo ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos paréntesis? Por ejemplo, podría tener un 5 factor de a más b, bien, menos a factor de 3a menos b, podría ser, pero dejémoslo aquí como 1 mejor. Ahí está, para que podamos hacer reducción. Entonces recuerden, cuando teníamos esto, el término de afuera multiplicaba a cada uno de los que está adentro. Y ojo con los signos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un 5a por a por b. Entonces tengo 5 por a, 5a, más 5 por b, 5b. Menos, ¿por qué? Porque menos y no pongo un más, porque menos, y aquí ya comienza el juego de los signos, el 3a es positivo y el término de afuera es negativo. Negativo con positivo es negativo. Entonces tengo a menos a por 3a positivo es menos 3a elevado a 2. ¿Por qué? Porque a por a son igual base. Y cuando tengo igual base mantengo y sumo los exponentes. Estos están elevados a 1 cuando no se escribe. Bien, recuerden eso también. Propiedades de las potencias. Que es lo último que vimos. Penúltimo. Bien, continuamos. Menos con menos, o mejor dicho, negativo con negativo es positivo. Y ahora vamos a multiplicar a por 1, a. Porque cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Y ahora verificamos si tenemos términos semejantes. Y vemos 5a. Y acá tengo una a. Esto es a cuadrado y esto es b. No puedo reducirlos con ellos. Continuamos. 5a más a son 6a. Más 5b. Menos 3a cuadrado. Y terminaría el ejercicio. Recuerden, distributividad. Lo otro y último en expresión algebraica. Se puede dar el caso que yo voy a tener, por ejemplo, un a más 3b por un puede ser un 2a menos 2b o menos b mejor. Ahí está.
Bien, en esos casos tenemos que multiplicar, hacer distributividad también. Tomamos el primer término y lo multiplicamos con ellos dos. ¿Se acuerdan? Y después tomamos el otro término y lo multiplicábamos con ellos dos. Ojo con los signos. Comenzamos. Primero con el a. A por 2a, 2a cuadrado. A por menos b, positivo con negativo, negativo. A por b, ab. Terminamos. Vamos con el siguiente. 3b. 3b por 2a, positivo, positivo, positivo. 3 por 2, 6. Y b por a, ab. Siempre uno los ordena en orden alfabético. Vamos al siguiente. Positivo con negativo, negativo. Y 3b por b, 3b cuadrado. Reducción términos semejantes. Tengo a cuadrado, ninguno más. AB, AB, aquí tengo para reducir. B cuadrado, ninguno. Esto es lo único que puedo reducir. Menos un AB más 6AB son 5AB. Entonces tengo 5AB más 2A cuadrado menos 3B cuadrado. Entonces, ecuaciones. Vamos a hacer algunos ejemplos también con fracciones, números decimales. Entonces, por ejemplo, para acordarnos con números enteros, vamos a trabajar uno simple primero. 2x menos 6 es igual a 4. ¿Cómo hacíamos esto? Quitábamos el menos 6. ¿Cómo quitábamos menos 6 de aquí? Sumábamos 6 en ambos miembros de la igualdad. Entonces queda 2x es igual a 10. Porque sume 6 aquí y sume 6 aquí. Ahora, esa x, tengo 2x. Entonces tengo que repartirla. Esos 10 tengo que repartirla en 2x. Entonces, ¿cómo lo reparto en 2x? Dividiéndolo por 2. Si divido por 2, 2 dividido en 2 da 1. Solamente me queda la x. Y el 10 dividido en 2, 5. Entonces x es igual a 5. Así desarrollamos las ecuaciones. Vamos a otra, un poquito más compleja. Por ejemplo, puedo tener un medio de x menos 3 cuartos es igual a 5 medios. ¿Qué hacíamos? Multiplicábamos toda la expresión por el común múltiplo. ¿De qué? De los denominadores. Entre el 2, el 4 y el 2. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es el 4. Por lo tanto, multiplico todo por 4. Esta expresión de aquí, esta expresión de aquí y esta expresión de aquí. Cada término. Entonces, aquí 4 por 1 son 4 medios x menos 12 partido en 4. Y es más, yo el año pasado les enseñé que dejáramos representado y era de forma directa. Entonces no voy a desarrollarlo así. 1 por 1 medio x menos 4 por 3 cuartos es igual a 4 por 5 medios. Ya a futuro ustedes van a ir simplificando automáticamente. Por ahora, como es un recordando, vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, 4 simplificado con el 2 me va a quedar un 2x. El 4 con el 4 me va a quedar solamente 3. Y el 4 con el 2 me va a quedar 2. Y 2 por 5, 10. Desarrollo. Sumo 3. 2x es igual a 13. Y ahora divido por 2 y me queda que x es igual a
13 medios. Y tenemos el resultado. Recuerden que de ahora en adelante los resultados pueden ser negativos, fraccionarios, decimales, enteros. ¿Ya? Lo importante es que ustedes tienen que estar seguros de lo que están haciendo. En los ejercicios van a aparecer hasta números periódicos. Por lo tanto, cuando tengan números periódicos y números decimales, les recomiendo que lo escriban todo como fracción. De hecho, eso es lo que trabajamos en la primera unidad. ¿Ya? Escribir los números decimales como fracción para poder multiplicarlos, restarlos. ¿Ya? De esa forma se facilita el trabajo, dividir también. Entonces, no tengan miedo que los resultados les den fraccionarios. Va a ser algo común de ahora en adelante. Pero en esto consisten las ecuaciones. Recuerden que si tienen, por ejemplo, un 3 quintos y adentro tienen un x menos 4, bueno, el 3 quintos va a multiplicar a la x y el 3 quintos va a multiplicar al 4. Entonces les quedaría, siguiendo el desarrollo, les quedaría 3x partido en 5, o que es lo mismo decir 3 quintos de x menos, y aquí la multiplicación, como no puedo simplificar, va a quedar como un 12 partido en 5. Y aquí puede estar igualado a alguna cosa, pero recuerden que la distributividad que ustedes aprendieron para trabajar en álgebra se utiliza para todo. ¿Ya? De hecho, ustedes lo aprendieron primero trabajándolo con ecuaciones. Inecuaciones. Recuerden que las inecuaciones se trabajaban con los signos de desigualdad, no era igual. Se trabajaba igual que una ecuación para despejar, pero el resultado de la interpretación era distinta. Tenía muchas soluciones, y eso es lo que trabajamos en octavo harto. Entonces, un ejemplo, de nuevo con números enteros. Tengo 3x menos 6 menor que 4. ¿Cómo desarrollo eso? Aquí yo considero que los x pertenecen, ustedes, los conjuntos más grandes que conocen hasta el momento son números racionales. Por lo tanto, x pertenecen a los racionales. ¿Ok? Puede ser entero, fraccionario, decimal, números racionales. Entonces desarrollemos. Y se trabaja igual que una ecuación. Entonces vamos a sumar 6. Lo único que cambia es cuando ustedes multiplican por un signo negativo, que eso también lo trabajamos el año pasado. ¿Ya? Cuando ustedes multiplican eh, por un signo negativo, los, eh, el sentido cambia de la desigualdad. Pero el resto se trabaja igual que una ecuación, igual. De hecho, ustedes lo van a comprobar ahora. Sumo 6 en ambos miembros. Tengo 3x mayor a 10. Divido en 3. Entonces queda x menor que 10 tercios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que va a ser solución todas las x que yo quiera tomar que sean menores a 10 tercios van a hacer que esta expresión que está aquí sea verdadera. Porque recuerden que una desigualdad puede ser verdadera o falsa. Entonces, para que esto sea verdadero, yo solamente tengo que tomar x menores a 10 tercios. Bien, entonces, ¿cómo represento ese conjunto solución? Lo represento de la siguiente forma. Voy de los 10 tercios hacia abajo, se dan cuenta que es menor. Por lo tanto, 10 tercios va a ser el número mayor. No lo toco, entonces el intervalo queda abierto. Recuerden que el corchete hacia afuera era intervalo abierto y el corchete hacia adentro era intervalo cerrado, que yo lo consideraba. Entonces, como no lo considero porque es menor que, no menor igual que, si fuese así, el corchete sería así. Lo considero. Eso es lo que está diciendo, lo considero. Pero como no está, no lo considero. Y el menor, la menor expresión que podemos encontrar para x son en el infinito negativo.
Y siempre el infinito es abierto, porque yo no sé cómo se comportan los números ahí. Y ahí estaría representado de forma como intervalo. ¿Ya? Ahora, de forma gráfica, que esto también ustedes lo trabajaron, de forma gráfica, yo tengo, por ejemplo, ubico los 10 tercios, 10 tercios, y dice que las x son menores, o sea, menores a este número. Para acá están los menores. Bien, entonces 10 tercios, ahí está representado lo mismo, y esto es de forma gráfica. Eso es una inecuación. Obviamente ustedes lo pueden trabajar, pueden haber fracciones, lo mismo que las ecuaciones. Pero lo importante es que sepan que se trabaja como una ecuación y las soluciones es como intervalo o de forma gráfica, que es de la forma en que trabajamos el año pasado, para que vayan haciendo recuerdo de eso. Ahora, una tercera forma de representar la solución es mediante un conjunto. Aquí tengo intervalo, entonces gráfico, y el conjunto sería en este caso como la x, y eso yo lo sé aquí al inicio porque lo definen, la x pertenece a los números racionales tal que la x es menor a 10 tercios. Y aquí tengo en forma de conjunto. Solución conjunto. Solución conjunto, solución intervalo, solución gráfica. Tengo esas tres formas para representar la solución de una inecuación. Bien, cuando llegamos a eso, nosotros interpretamos funciones. Lo que tienen que recordar de funciones es su definición. Bien, entonces quiero que ustedes busquen la definición de funciones. Yo le voy a hacer un poquito de recuerdo. Función es cuando a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegadas. Por ejemplo, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Eso están ligados a través de una función. Entonces, por ejemplo, el A con el 1, el A con el 2, el B con el 3, el C con el 4 y el D con el 4. Y les preguntaré a ustedes, ¿esto es una función? Recuerden, a cada elemento del conjunto de partida, cada elemento, acá ¿qué elementos tengo? A, B, C, D. Ustedes van a trabajar con el conjunto de los números racionales o los números enteros. Bien, entonces, ¿qué elementos son esos? Son números. Aquí, ¿qué elementos son? Letras. Tengo el A, el B, el C y el D. Entonces, a cada elemento de esto le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Partida, llegada. A este conjunto de partida, a este elemento, ¿cuántos tiene el conjunto de llegada? Tiene 2. Por lo tanto, no cumple con la definición de función y esto entonces no es una función. Vamos a ver otro caso. A la A le corresponde el 1, el B al 2, el C al 3 y el, el D al 2. Cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Este le corresponde un único, correcto. Este un único, correcto. Este un único, correcto. Y este un único, correcto. No es un único de los que están aquí. El B, ¿cuántas flechitas le sale? Una. Le corresponde un único. El D, ¿cuántas flechitas le sale? Una. Le corresponde un único. Bien.
Entonces a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Vamos a ver otro ejemplo. Eso sí era función, el que vimos recién. No se los marqué, pero eso era función. Lo voy a hacer de nuevo. Era así, así, así y así. Esto era función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Eso sí era función. Se me había olvidado hacérselo saber. Vamos a un ejemplo. Hay varios. Voy a hacer tres. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo... Voy a utilizar otro color que se note más. Aquí hay uno. Ya. Ya. ¿Esto es función? No, porque a cada elemento del conjunto de partida debería corresponder un único elemento del conjunto de llegada, y el D no tiene ningún elemento en el conjunto de llegada. O sea, a cada uno de los elementos del conjunto de partida le debería salir una flechita, como ustedes decían el año pasado. Por lo tanto, lo que se está representando en este diagrama no es una función. Eso es parte de lo que tenían que recordar. Vean, busquen la definición de función. Lo importante es que ustedes lo tengan claro. Vamos a ver un ejemplo para ir recordando lo que hacíamos el año pasado. Entonces, por ejemplo, tengo una función que va de los conjuntos de los racionales al conjunto de los... Bien, una función entonces que va del conjunto de los racionales y llega al conjunto de los racionales. ¿Qué significa eso? Que yo tengo dos diagramas y aquí van a haber puros números racionales y aquí puros números racionales. ¿De qué otra forma lo pueden ver? Yo tomo un número racional, lo ingreso a la función, que se acuerda que el año pasado lo veíamos como una máquina, y esa máquina me va a devolver un número racional. Eso es lo que significa lo que está aquí, que la función parte de un conjunto donde hay racionales y me va a devolver la función, me va a devolver números racionales. Eso es lo que significa. Vamos entonces. Entonces la función va de la racional y yo voy a decir que la función va a ser, recordemos algo simple, por ejemplo 2x. Entonces, si yo tuviese una tabla de valores, la tabla de valores puede ser vertical como horizontal. Aquí vamos a colocar y es igual a f de x. Importante que sepan eso. Ok, entonces, por ejemplo, le voy a dar valores a la x. Entonces voy a tomar menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Comúnmente o les van a dar los valores o ustedes los van a tener que inventar. Bien, entonces esa es mi función y voy a ir ingresándole eso. Entonces, ¿qué significa? Si yo elimino donde esté la x, tengo eso, ¿cierto? Porque entre el 2 y la x hay una multiplicación. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Tomo el valor menos 2. ¿Qué significa eso? Menos 2 es igual a 2 por menos 2. ¿Se dan cuenta? Yo reemplazo el valor de la x, ya no es una x, una incógnita, sino que tiene un valor y es menos 2. Entonces f evaluado en menos 2, o sea, la función evaluada en menos 2, es 2 por el valor que toma la x, menos 2. ¿Cuál es el resultado? Menos 4. Vamos al siguiente. F evaluado en menos 1. O sea, sería 2 por menos 1. Y eso es menos 2. F evaluado en 0. 2 por 0. Eso es 0. F evaluado en 1. 2 por 1. 1.
Y f evaluado en 2 es igual a 2 por 2, 4. Y ahí estamos dándole valores a una función y estamos calculando sus valores para y o para el f de x. ¿Por qué coloco eso? Porque cuando tengo un gráfico, recuerden, aquí tengo las x y aquí tengo las y. Entonces, ¿qué hago? Yo tomo un valor de aquí, lo evalúo en una función y el resultado es un valor de la y. ¿Bien? Entonces, el resultado de la f de x evaluada en un valor de la x es un valor en la y. Eso también lo vimos el año pasado, cuando vimos función lineal y función afín. Bien, chiquillos, espero que les haya sido una... Si tienen alguna duda, espero que haya sido tu idea y si tienen alguna duda me pueden escribir y aclaramos lo que sea necesario. Muchas gracias.